Papa Francisco. No, Merced, o sea, renunciaron. Renunciaron. Sí, porque Merced es podría tener una situación distinta. Se habló, básicamente uno de los puntos de fondo es, recordemos que el Papa Francisco había hecho un llamado a la conversión pastoral. Y en el fondo lo que hay es un encuentro que se ha firmado, y entiendo que eso es así, pero probablemente siempre hay dos caras, que fue pedido unilateralmente por los obispos chilenos y concedido rápidamente por el Papa. Yo tengo la impresión que hay una necesidad de la Iglesia chilena de ir al Vaticano a mostrar avance. Vemos que gran parte de las cosas que ha hecho la Iglesia en Chile no las ha hecho la Iglesia chilena, sino que las ha hecho el propio Vaticano. De hecho, los cambios, nombramientos de obispos y las aceptaciones de renuncia han sido todas generadas desde el Vaticano, y los nombramientos de administradores apostólicos también. Y recordemos que aún sigue vacante la sede de Santiago. O sea, más que vacante, no está vacante porque hay un obispo renunciado, pero que además ha cumplido las razones de edad, que es el arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Sati. Por lo tanto, ahí hay una tarea pendiente. De hecho, va a estar el cardenal Sati en esta cita. Sí, se planteaba en algún minuto quién no iría, quiénes irían, etcétera. Lo que pasa es que recordemos que en un tiempo hay una reunión de presidentes de conferencias episcopales en el Vaticano, citada esa por el Vaticano también hace bastante tiempo, y hay una polémica respecto a quién asistía representando a Chile. 7 de la mañana con 9 minutos. Estás en Duna en Punto, con Nicolás Vergara. ¿Tú crees en las arrancadas de tarros? Sí. O sea, ¿le crees a Maduro? No. Ya. No, pero es que depende de quién venga también, pues. Sí. Oye, preocupante lo que está pasando en Venezuela. Nos estamos refiriendo a la detención por algún tiempo bastante breve de Juan Guaidó. Recordemos, Juan Guaidó, como decía Josefina en los titulares, es el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, el presidente del Parlamento, y en algún minuto él, ante lo que la comunidad internacional ha dicho, se declara presidente, o sea, se declara responsable del Estado venezolano, y un funcionario se arranca con los tarros y lo detiene. Así es preocupante. Esa es la versión oficial. Es la versión oficial. Bueno, pero lo que pasó el domingo preocupa bastante y, por supuesto, eleva los ánimos que hay en estos momentos en Venezuela. El Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvo al presidente de la Asamblea Nacional, el Parlamento. Recordemos que él es el presidente del Parlamento, que es declarado en rebeldía por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Él fue detenido, él iba en una carretera. De hecho, hay videos que muestran cómo se produce esta detención. Lo sacan del auto y estuvo detenido durante algunos minutos. Fue parte de lo que se vio el día de ayer, fue liberado, pero esto se da en el marco luego de que ya han pasado pocos días desde que Nicolás Maduro asumiera esta nueva presidencia en Venezuela, y también luego de que la comunidad internacional rechace lo que ha pasado en Venezuela con este nuevo mandato. De hecho, el mismo Guaidó se ha declarado presidente interino, está buscando el apoyo de la comunidad internacional, de las Fuerzas Armadas y también de la ciudadanía para convocar a nuevas elecciones, y al parecer esto le ha molestado bastante a Nicolás Maduro. No solo le ha molestado en términos locales, sino que probablemente enfrenta a Josefina uno de los escenarios más complejos que puede enfrentar algunas de estas que algunos definen como dictaduras institucionales. Yo no me atrevo a llegar tan lejos, pero recordemos que el origen del gobierno de Maduro es un origen teóricamente democrático, pero el elemento a tener en cuenta hay dos elementos a tener en cuenta respecto a la actitud de la comunidad internacional, de la comunidad latinoamericana por un lado y la comunidad internacional por otro. En el caso de la comunidad internacional, recordemos que en Venezuela se realizaron hace algunos meses elecciones parlamentarias. Esas elecciones parlamentarias, hace casi un año, esas elecciones parlamentarias fueron ganadas por la oposición. ¿Qué es lo que hizo Maduro? Estableció una especie de comisión, una asamblea constituyente, y esa asamblea constituyente decidió que tomara las facultades, los poderes de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el Parlamento venezolano. Con lo cual, en el fondo, hubo una no aceptación del resultado democrático. Alguien puede decir, no, si la elección de Maduro también fue democrática. Momento, viene de un origen espurio en esos términos. Es decir, Maduro no acepta la existencia del voto popular cuando pierde las elecciones, lo acepta cuando gana. E impone, de facto, le entrega las facultades del Parlamento, se las entrega a esta Asamblea Constituyente. Eso por un lado.
Y por otro lado, respecto a los gobiernos latinoamericanos, sobre todo los del Grupo de Lima, pensemos que hay 3 millones de venezolanos que han salido. Se supone que van a salir otros 3 más en un plazo determinado de años. ¿Dónde van mayoritariamente esos venezolanos? A los países limítrofes y a los países de América Latina, como lo hemos visto en Chile. En Chile hemos recibido inmigración venezolana de manera importante. Por lo tanto, se convierte lo que habla la comunidad internacional es de la existencia de una crisis humanitaria. Y ese es el punto. Por lo tanto, Maduro empieza a enfrentarse a un tema bastante que, como tú decías, se ve problemático. Es que se ve problemático en todos los frentes. Por un lado, Maduro aseguró el apoyo del ejército, que es el único capaz efectivamente de derrocarlo, por un lado, y por otro lado, se compró definitivamente la inquina de la comunidad internacional. Ese resultado es el que puede. Esa es la situación bastante inédita. Pensemos que la detención de Guaidó, yo estoy seguro que no es un hecho accidental, no puede serlo. Pero lo que sí es notable es la actuación de Maduro, que claramente está viendo que no las tiene todas consigo con la comunidad internacional. En otras circunstancias, recordemos lo que ocurrió con otros disidentes que están todavía presos en la cárcel, Rodolfo López y otros. Pensemos en que la detención de Guaidó debería haber sido una cosa casi de oficio. 7 de la mañana, 14 minutos. Estás en Duna en Punto con Nicolás Vergara. Y las listas de espera siguen siendo un problema, un dolor de cabeza para muchos. De hecho, hay nuevas cifras del Ministerio de Salud que dice que el 42% de los pacientes de FONASA inscritos para ser operados debe aguardar al menos un año para poder recibir un tratamiento. Así lo muestra este informe del MinSal, que dice que a noviembre pasado cifró en 255.202 las cirugías no GES pendientes en el sistema público, y de estos casos el 58% lleva menos de 12 meses en el registro, mientras que el 42%, es decir, más de 107.000, lo supera ampliamente. Es preocupante la cifra, pero al parecer hay buenas noticias también respecto de esta situación, porque comparado con agosto pasado, la lista de espera muestra una evolución positiva, ya que a esa fecha el 51% de los pacientes tenían una espera superior a 13 meses, mientras que además en enero del 2018 la cantidad de inscritos llegaba a más de 285.000, lo que comparado con el último registro constituye una dimensión de 11% en 10 meses. Eso de alguna forma respondería a 2 cambios que desempeñó el gobierno en cuanto a plan de contingencia. La primera apuntó a disminuir el 25% de la lista en 3 meses, y también significó operar a casi 40.000 personas, entre otras medidas como eliminar los nombres que estaban en las listas de espera desde el año 2016. De hecho, algunas personas ya lamentablemente no estaban vivas para poder ser operadas. Los números son bien impresionantes. 255.000 personas a noviembre de 2018 esperaban, 255.202 personas esperaban en noviembre de 2018 una cirugía. 107.343 de ellas registraban más de 13 meses a la espera. 7 de la mañana con 16 minutos. Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 1,04%. El Dow Jones cerró a la baja en un 0,02%. En indicadores destacados también traemos el dólar observado, que cerró a la baja en 675 pesos. El euro hizo lo mismo, cerró a la baja en 775. El cobre se ubicó en $2,68 la libra, y la UEF está el día de hoy en 27.561 pesos. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. En un par de minutos volvemos con los infiltrados, o los editores, como se llama formalmente esta sección. Ahora, cuando emprendes, no te lanzas solo. En BCI se lanzan contigo. Con toda una red de emprendimiento junto a Startup Chile, Endeavor, PymeUC y más partners. BCI, seamos diferentes.
Y cuando piensas en lujo, difícilmente pensarías en un pedazo de acero. No imaginarías todas las horas de trabajo dedicadas a transformarlo en la carrocería de un automóvil. Pero cuando conoces el diseño exterior del Mazda 6, empiezas a descubrir que el lujo está en los detalles. Mazda 6, cada detalle un lujo. Descúbrelo en Mazda.cl. Respalde y garantiza Derco. Y desconéctate de la ciudad sin salir de ella. Encuentra lo mejor en piscinas en falabella.com. Ya volvemos. Cuando piensas en lujo, difícilmente pensarías en un pedazo de acero. No imaginarías todas las horas de trabajo dedicadas a transformarlo en la carrocería de un automóvil. Jamás repararías en que un hombre ha dedicado su vida a encontrar la perfección de sus líneas. Pero cuando conoces el diseño exterior del Mazda 6, empiezas a descubrir que el lujo está en los detalles. Mazda 6, cada detalle, un lujo. Mazda. Respalda y garantiza Derco. ¿Reserva? ¿Lista? ¿Y las maletas? ¡Listas! ¿Mover las inversiones a soluciones activas de Banchile Inversiones? Listo. Disfruta este verano mientras tus inversiones se siguen administrando activamente. Monitoréalas cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Frente a la reforma a las pensiones, tendré una cotización extra que pagará mi empleador. ¿Ese aumento irá completo a mi cuenta? Porque la reforma habla de mi ahorro. Soy parte y me informo. Asociación de AFPs de Chile. Son los infiltrados en Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, la hora de los infiltrados. Los editores me gusta más decirle a mí, pero en fin, yo soy un tipo tan formal. Gloria Faúndez, ¿cómo estás? Francisco Artaza, ¿cómo les va? Muy buenos días. Hola, Ambos. Nicolás, muy buenos días. ¿Y cuál es tu titular, Gloria? Hoy día vamos a abordar el lobby feroz de los notarios. Seguimos con el mismo titular que tanto escozor ha causado. Así es, nosotros indagamos y ahí tenemos unos tips. Leí una crónica muy, muy detallada en reportajes de ayer en La Tercera. Y don Francisco, ¿de qué nos va a hablar usted? Es sobre el plan de Piñera para lograr este año el proceso de fusiones y cambios de ministerios. Ahí hay un tema interesante. Varios podrán decir, fui el último ministro de... Cierre de cartera, sí. Vamos a tener despedidos. ¿Ah? Vamos a tener despedidos entonces, ¿o no? Sí, va a ser un proceso complejo porque implica también, va a ser un problema con las asociaciones de funcionarios y modificar, el ideal de Piñera es terminar con 2 ministerios, digamos, derechamente. Y a ver, Gloria, ¿por dónde nos vamos? ¿Existió o no existió el lobby? El ministro habló de un lobby feroz. El mundo, mucha gente contestó, no, sí, lobby hubo, pero formal. Y el lobby formal no debería ser por definición feroz. Bueno, primero démosle la paternidad. El término lo acuñó el ministro de Justicia, generando mucha molestia particularmente a los parlamentarios. Yo entiendo que el título es un libro. Sí, pues, del diputado Garín. Del diputado Garín, efectivamente. Así es. Pero el ministro lo acuñó en La Tercera a propósito de... Porque él estaba muy molesto, porque este proyecto no avanza. Pero tú sabes que ahí estamos ninguneando al verdadero autor del título. ¿Cómo así? Jaime Mañalich. No te creo. Jaime Mañalich en el primer gobierno de Piñera. Inclusive yo diría que antes del libro de Garín no lo recordaba usó la expresión el lobby feroz para alguna hospitales debe haber sido, ¿no? algo que se estaba tramitando. Algo que se estaba tramitando. Así que el autor original del lobby feroz es Jaime Mañalich hace ya, ¿cuánto? 8 años. Imagínate, y que te acuerdes además. Bueno, el tema es que el ministro hoy día va a tener que dar explicaciones porque tuvo que citar a todos los parlamentarios a las 6 de la tarde para explicarles sus términos. Ahora, ¿qué pasa? Que efectivamente existe un lobby. Y es un lobby que no es el formal, el que uno encuentra por la ley de lobby, que es aquella donde tú tienes que consignar las audiencias que tú tienes. ¿Y qué pasa? Lo que va a pasar es que este lobby tampoco es controlable. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la naturaleza misma del nombramiento de los notarios. Y ahí está el problema. Y es por eso que el ministro, cuando acuña su término y cuando lo lanza, tampoco puede dar muchos ejemplos, porque hasta ahora él tampoco, seamos justos, ha dado ejemplos reales de que
de a qué se refería cuando había un lobby. Lo que pasa es que los notarios en Chile, que es un cargo bastante apetecido y al que por primera vez... Imagínate, creo que la Superintendencia Económica dijo como... La Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica era como 15 millones de pesos, más o menos un promedio que sacó respecto del notario de provincia. Sí, efectivamente. Y en Santiago era como 25 millones, sumaba bastante, más. Entonces, ¿pero qué pasa? Que este sistema de nombramiento que viene hace tiempo, ¿qué pasa? La Corte de Apelaciones entrega terna, el presidente dispone. Y esto se ha prestado para que, bueno, acuérdate el escándalo que hubo a fines del gobierno de la presidenta Bachelet por el tema de Luis Toledo, el fiscal de Rancagua, que había investigado el caso Cabal, y que estaba en una terna para ser nombrado notario, y es nombrado notario, ¿te acuerdas? Es una de las intervenciones del ministro Campos. Digo. Claro, y es peor aún, porque había un notario ya nombrado que lo sacan de Contraloría para incorporar a Luis Toledo, y al final Larraín, justo porque esto se hizo siempre como al filo del gobierno, Larraín retira el nombramiento. Entonces, los notarios siempre se han prestado, al menos en la historia negra, para prebendas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay varios parlamentarios que tienen parientes notarios, hay exparlamentarios que tienen parientes notarios, hay varios asesores, ex jefe de gabinete que son notarios. Entonces ahí se produce una conversación que es informal, de la cual ayer dimos un par de prácticas que pueden parecer naif, pero no son tantas, como por ejemplo que un diputado te ponga al teléfono un notario a un compañero diputado para parar la ley. ¿Por qué les molesta tanto la ley? Porque la ley va a establecer, apunta en términos gruesos a dos aspectos que eran intocables los notarios. Primero, el tema de la firma. Se va a crear una figura que se llama fedatario, exacto, que es la que te va a poder firmar los trámites más fáciles. Los trámites de mesón, que se le llama. Acuérdate que en su minuto el presidente habló de desnotarizar el proceso en general. Chile es bueno para los notarios, para todo necesitáis firma, que el certificado, que no sé qué. Bueno, ahora va a haber una persona, y esto es una de las grandes, digamos, caudales de, digamos, vías de enriquecimiento, de lucas que llegan a los notarios. Casi el 62% de los trámites de los que realiza la notaría, por lo que se hizo el reportaje, son simplemente autorizaciones de firma. Bueno, eso va a cambiar y se va a crear una figura. O sea, como línea de negocio, sobre todo las notarías chicas, es una línea de negocio muy interesante. Claro, y lo otro es que te establece que ya no son cargos vitalicios. No solo se te pone un punto de 75 años, que igual parece razonable, que ese ya existía desde el año 95, pero que afectaba solo una parte de los notarios, claro, porque quienes al año 95 ya tenían el nombramiento se lo consideraba vitalicio. Claro. Los nombrados después del 95 vencen a los 75 años. Y ahora, además, se va a establecer un punto de 21 años por notaría. Tú solo puedes estar 21 años por notaría y a diferencia de lo que tú señalas, esta vez va a ser retroactivo. Es exacto, decir, si tú tienes 20 años y la ley sale este año, el próximo año te tienes que ir. Exacto. Entonces son dos puntos centrales del rol del notario que por cierto ha generado escozor y por cierto ha generado este lobby informal que es el que molesta al ministro y el que generó incomodidad con los parlamentarios, porque efectivamente también el secretario de Estado lo tira así como al voleo, ¿no? Así como una cosa general que hace que todos más o menos caigan en esta práctica. Pero nosotros llegamos a la conclusión de que es un tema que no va a poder ser abordado porque no hay manera de manejar las relaciones personales, las relaciones familiares, el domingo en tu casa. No, pero por supuesto. Ahora, pero hay un punto ahí, Gloria, que es lo interesante y que es ver hasta qué punto si el lobby es juntarse, invitarlo a tomarse un café, que no quede registrado porque nos cruzamos, oye, tomamos un café en la esquina, y yo te cuento, claro, es distinto a que yo te ofrezco. Claro, entonces, lo que pasa es que en la mente muchas veces uno tiene asociado, lamentablemente, la lógica que lobby es equivalente a ofrecer incentivos por hacer algo. Sí, claro. Eso se llama cohecho. No, eso es cohecho. Eso se llama cohecho. Eso es otra cosa distinta. Eso es delito. Claro. Entonces, y aquí, y en ese sentido, lo que es importante es entender, a ver, a un parlamentario podrá ser más o menos aburrido el que le entreguen información sobre una determinada materia. Pero el punto de fondo para mí es hasta que es
qué influencia se ejerce distinta a la sola entrega de información. Es que eso es lo importante con la ley del lobby, porque lo que buscaba la ley del lobby era regular precisamente en términos de transparencia, es decir, saber qué autoridades recibían información de qué personas y por lo tanto quiénes podían incidir en una toma de decisión determinada. Y eso es lo que nos está cumpliendo con estas conversaciones informales, que rompen un poco el objetivo de esta legislación. Claro, pero no generan porque uno se le mete en la cabeza una otra cosa y eso es distinto. No, claro. Finalmente eso. Bueno, lo mínimo que uno espera en todo caso es que los parlamentarios con vínculo directo se inhabiliten a la hora de discutir y votar esta ley, digamos. Creo que el senador Quintero, leí ayer en la crónica de usted, el senador Quintero decía que lo iba a evaluar. Tiene una hija que es notario y que lo iba a evaluar. Yo creo que ese es Buenchumilla. Ese es Buenchumilla, cuya esposa es notaria en la UTARO, si no me equivoco. Y Reinaldo Quintero tiene una hija. Tiene una hija también, tiene una hija pero la cuña porque la gran mayoría señaló que se iba a inhabilitar de inmediato y él puso como un punto. Cuando llegue, lo evalúa. Ahora, hay un punto que tú no tocaste, Gloria, y que es la cantidad de gente vinculada a ministros de las Cortes que son notarios. Es que ese es el tema, entonces es básicamente porque en el fondo nos apuntamos a los asesores de ministros, a los parlamentarios, etcétera, etcétera, y a los favores políticos, pero también ahí hay un punto, hay una vieja entrevista a un presidente de la Corte Suprema, que no vamos a decir quién es, muy vieja, se la hace Raquel Correa, en que Raquel Correa le pregunta, le dice, oiga, dicen que muchos conservadores y notarios son parientes de ministros de la Corte Suprema, y él dice, pero si mis 3 hijos son notarios. Esa es la respuesta, como lo más normal, ¿ah? Uno era conservador y el otro 2 eran notarios, creo, ¿ah? Como si fuera lo más normal del mundo, claro. ¿Ah? Entonces, esto estaba hablando en una entrevista de Raquel Correa hace 40 años. No, yo diría que era en la época de Pinochet, digamos, usted diría por ahí. ¿Ah? Entonces, claro, hay un sistema y en el cual además Sebastián Piñera ha estado muy obsesionado desde hace muchos años por meterle mano. Bueno, desde que era senador está impulsando este cambio, y a propósito de los nombramientos, la idea es hacerlo, que ya no se produzca esta cosa media discrecional, ¿no? que puede pasar ahora, y va a haber un consejo externo con una auditoría externa, van a haber concursos públicos, se supone, que van a impedir que acá sea... Porque acá ahora tú te presentas y los méritos pueden ser uno u otro y da un poco lo mismo. Pero sí, tú bien dices, una obsesión del presidente. Incluso a nosotros nos contaron que el presidente de puño y letra hizo modificaciones al proyecto de ley en su minuto cuando se presentó en septiembre. Y veremos lo que pasa, porque lo que sí logró el ministro es que el proyecto se mueva en el Congreso. Sí, claro. Y va a ser visto esta semana en tabla en la Comisión de Constitución. Hizo su propio lobby el ministro. Parece que sí. Parece que sí. Un lobby feroz. Parece que sí. Francisco Artaza, empezamos un poco por el final. Empezamos cuando en el comentario que hicimos al principio, empezamos por el final respecto a los problemas operativos que puede llegar a tener una reducción de ministerios como la que se plantea y sobre la cual también se ha hablado hace bastante tiempo. Eso agregado con que hoy día se presenta el proyecto de aumento de alargamiento de la carrera militar, que va un poco en la misma lógica de reordenar y de aumentar los niveles de eficiencia. Exactamente. Este también efectivamente es un viejo anhelo del presidente Sebastián Piñera. Él durante su primer gobierno, envió 2 proyectos de ley, lamentablemente lo hizo muy tarde, lo presentó en enero del 2014 cuando ya se estaban yendo, para fusionar el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Bienes Nacionales, que es el que maneja los terrenos fiscales, que es como del siglo pasado. Y que suena bastante lógica, ¿no? Pero antes estaban juntos. No, nunca estuvieron juntos. Tierras de colonización. Exactamente, pero cuyo objetivo era precisamente el organizar el territorio para los colonos que llegaban. Se nota que la gloria joven. No conoció el Ministerio de Tierra. El Ministerio de Tierra y Colonización. Trátate bien, no creo que tú tampoco lo hayas conocido. No, sí. El último proceso importante fue para la carretera austral del año 83, de hecho, cuando entregaron zona, y poco antes para Chico. Y tenía el concepto ese del uso del territorio, digamos. Sin embargo, el proyecto, como lo presentó a última hora, no había logrado hacer todo un trabajo prelegislativo, y en el gobierno de Michelle Bachelet, en junio,
junio, digamos, a los pocos meses, son retirados tanto el tema de la fusión de estos dos ministerios como la idea de fusionar el ministerio, o sea, más bien absorber por parte de Agricultura de la Subsecretaría de Pesca. Piñera ahora, para insistir en estos dos proyectos, uno ya se está trabajando. Recordemos que Pesca hoy día está en Economía. Exactamente. Y lo que está buscando, digamos, con esta idea es no solo una maximización de recursos en términos del Estado, sino que también dotar de nuevas facultades a cada uno de estos ministerios para que pueda, digamos, ejercer un trabajo un poquito más efectivo. En el tema del programa de gobierno de Sebastián Piñera, de hecho, en la página 277 ya estaba contemplada la idea de esta fusión. Él menciona la creación de un nuevo ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio. Este proyecto se presentó en diciembre, ya está, digamos, alojado en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y se han realizado ya 3 sesiones. Por lo que me contaban ayer en el Ministerio de Vivienda, este trabajo cuenta con un apoyo bastante transversal, una idea que ha ido calando también en los parlamentarios de oposición. Por lo tanto, el ministro Nicolás Monker cree, y su cálculo es que podría estar finalizando con la aprobación de este proyecto, ¿sí?, este año. Esa es su idea, porque esta es la gracia, esta sería la primera fase, porque lo que se está tratando en este momento es simplemente el cambio de nombre de Ministerio de Vivienda, Urbanismo, a el Ministerio de Ciudad y Vivienda. Ciudad y Vivienda, sí. Esa sería la primera fase de este proyecto, porque va aparejado también de dotar de nuevas facultades al Ministerio de Vivienda para el manejo de diseño territorial, la planificación territorial. Es decir, que no solo el Ministerio hable y trabaje desde la elaboración de planes para viviendas sociales, sino que también empiece a mirar un poco el concepto de ciudad, es decir, un concepto más urbanístico, es decir, ¿dónde la incluyo? Acuérdate que hubo toda una discusión de este tema a partir de la idea de Joaquín Lavín cuando se habló de las viviendas del edificio con viviendas sociales al lado de la Plaza Atenas, y que todo el mundo empezó a decir, no, pero yo no quiero una vivienda social al lado de mi casa. Bueno, ese tema de planificación, de dónde se construye y todo eso, requería dotar de mayores facultades al Ministerio de Vivienda, y ahí parte un poco este trabajo, avanzar un poco más rápido. ¿Qué ocurrió en el intertanto? Las polémicas siempre de repente generan debate, y los debates a veces terminan generando buenas ideas. Hace algunas semanas atrás, el Ministerio de Bienes Nacionales sorprendió con una propuesta. Felipe Ward anunció que se iba a hacer un plan de regularización de la zona del borde costero, sobre todo en la región de Atacama, donde se concentran tomas irregulares, tomas ilegales. Como de segunda vivienda, ¿no? Exactamente. Eso fue lo que molestó muchísimo a algunos urbanistas. Por lo menos recuerdo a Iván Poduje y al director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Hay señales muy distorsionadas ahí. No, porque les dijo que hacían como los planes desde el Cerro Calán, ¿no? Así como desde Las Condes, como que... Sí, porque estamos hablando de son 532 hectáreas, ese es más o menos entre Viña y Concón, en territorio, digamos, para asimilar un poco la idea de la magnitud que tiene, donde se han concentrado construcciones desde hace muchísimos años de casi 7.000 viviendas. O sea, es una locura en términos de la cantidad de personas que se han construido pequeños pueblos de balnearios, digamos. Es que eso van a vacacionar. Exactamente. Esa fue la crítica principal, que no eran viviendas sociales, y por lo tanto lo que estaba haciendo el Estado era tratar de regularizar segundas viviendas, vivienda de balneario, para estas como personas. Irse a hacer una toma y la crítica no solo llegó entonces a escalar desde los urbanistas, sino que molestó muchísimo en el gobierno, y eso incentivó la idea de pasar a la segunda fase, ya no solo estructurar el ministerio desde de vivienda como ministerio de vivienda, o sea, ciudad y vivienda, sino que además el avanzar rápidamente en la fase 2, que era esta idea de fusionar finalmente los dos ministerios, cosa que sea Vivienda quien además controle un poco los terrenos fiscales sobre los cuales se puede construir, y por lo tanto darle un poquito más de velocidad a los proyectos y a esta idea que es una planificación más avanzada. ¿Qué pasa con el resto? Porque esto es la primera etapa. Sí. Lo que está soñando Piñera es además fusionar el Ministerio de Agricultura absorbiendo
a Pesca, a la Subsecretaría de Pesca, que hoy está en el Ministerio de Economía. para crear un gran ministerio que se va a llamar Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, que sea un poco el que maneje todos los temas, recursos exactamente. Salvo los mineros, digamos, o sea, recursos naturales. Y hay una segunda idea que está ya en marcha, que es la posibilidad de, digamos, terminar con el Ministerio de Secretaría General de Gobierno para convertirlo en una oficina muy al estilo norteamericano, que es una oficina de comunicaciones gubernamentales, una vocería de palacio, que es el rol principal que hoy día ejecuta, digamos, la CGGOP, y por lo tanto darle, digamos, un carácter un poquito más formal a esta estructura. Claro, porque él lo hizo de facto en su primer gobierno, en su primer gobierno, exactamente. Como que cambió la naturaleza. Pero con la llegada del ministro Chadwick cambió un poco. Bastante con la llegada del ministro Chadwick, y después con la llegada de la ministra Pérez, digamos, tomó un rol, pero básicamente la idea original, que era convertirlo en la vocería, definitivamente se diluyó. Pero se insiste en eso, básicamente porque es un ministerio. No es un ministerio de los más grandes, ni de cerca. No, de hecho es uno de los más pequeños, pero igual tiene una cantidad. Exactamente. Y el objetivo sí es de todas maneras mantenerle el rango de ministerial al vocero, cosa que siga perteneciendo a esta idea del comité político. Estas dos últimas ideas, la fusión del Ministerio la absorción de Pesca por parte del Ministerio de Agricultura y transformar la CGGOP en simplemente la vocería presidencial, están en evaluación, y se espera que en marzo el Consejo de Modernización del Estado, esta entidad que creó el presidente Sebastián Piñera en junio del año pasado, que está a cargo en estos momentos del ex contralor Ramiro Mendoza, entregue efectivamente en marzo próximo las conclusiones y el informe respecto a este proyecto de modernización, para ya iniciar en la entrega de los proyectos en el Congreso. Después lo prometido al principio no lo cumplimos. Vamos a tener que hablar de la crujidera que puede generar. Va a generar una crujidera, obviamente, porque estamos hablando de dos ministerios, sobre todo el de vivienda, que tiene es bastante importante en términos de número de asociaciones de funcionarios, de profesionales. Sí. Bienes nacionales es un ministerio un poco más pequeño, pero igual, pero obviamente la fusión de esos dos ministerios es prácticamente traspasar el 90% o más de la actividad que tiene bienes nacionales al Ministerio de Vivienda. Gloria, Francisco, perdón. No, que en caso como está de moda esto de los acuerdos, sería bueno que todos se sentaran y vieran qué Estado queremos, porque todos los gobiernos inventan, suprimen ministerio, y al final es como una cosa media enredosa, ¿no? Creo yo. Hay un libro, el editor fue Sebastián Piñera, hoy día estoy como melancólico. Estás como petete. Que se llama Chile 100 años de discontinuidad económica, que es un trabajo, él fue el editor en esa época, estaba en la Católica, es un libro por ahí por los 70, de principios de los 70, es bien interesante, como plantea como Chile cambiaba de modelo cada vez que terminaba. En ese sentido, ojalá, nos hemos puesto de acuerdo en cosas más grandes, porque no nos vamos a poner de acuerdo en esto. Gloria, Francisco, nos seguimos viendo en los próximos días. El miércoles al menos. Muchas gracias. Y luego una pausa, conversamos aquí en el estudio con el senador Guido Girardi. Vamos a hablar del Congreso del Futuro, un tema que va a ocupar muchos titulares y sobre todo en el diario La Tercera en estos días. Ya volvemos. Piensas en lujo, difícilmente pensarías en un pedazo de acero. No imaginarías todas las horas de trabajo dedicadas a transformarlo en la carrocería de un automóvil. Jamás repararías en que un hombre ha dedicado su vida a encontrar la perfección de sus líneas. Pero cuando conoces el diseño exterior del Mazda 6, empiezas a descubrir que el lujo está en los detalles. Mazda 6, cada detalle, un lujo. Mazda. Respalda y garantiza Deco. ¿Reserva? ¿Lista? ¿Y las maletas? ¡Listas! ¿Mover las inversiones a soluciones activas de Banchile Inversiones? Listo. Disfruta este verano mientras tus inversiones se siguen administrando activamente. Monitoréalas cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Frente a la reforma a las pensiones, tendré una cotización extra que pagará mi empleador. ¿Ese aumento irá completo a mi cuenta?
Porque la reforma habla de mi ahorro. Soy parte y me informo. Asociación de AFPs de Chile. Son las 7 de la mañana con 41 minutos, en Duna en Punto. Estamos reemplazando a Mónica Pérez por algunos días. Y alguien me dijo por ahí que hoy día iba a ser la entrevista más fácil de mi vida, porque está con nosotros el senador Guido Girardi, a quien le agradecemos que esté con nosotros y sobre todo a estas horas de la madrugada. Gracias, senador. Muchas gracias. Pero me dicen que es la entrevista más fácil de mi vida porque si se trata del Congreso del Futuro, al senador Girardi tú le aprietas play y estás listo. Tratemos de que sea fácil para ambos. Así es. 8 años del Congreso del Futuro. Bueno, esta es una aventura, yo creo que empezó hace 8 años, efectivamente, cuando yo fui presidente del Senado, y porque teníamos una cierta intuición de que el mundo venía cambiando, que venía con vientos de cambios muy profundos. Yo lo llamo una disrupción profunda de todo lo que conocemos. Es decir, un día desapareció Kodak y no nos dimos cuenta, después desapareció Blockbuster, y así están cambiando las cosas. Yo creo que la disrupción va a afectar la economía, va a afectar los partidos, va a afectar los medios de comunicación. Muchos han dejado de existir, y han dejado de existir justamente porque este proceso de transformación de la era digital lo cambia todo. Yo digo, un día vamos a ir caminando y van a haber desaparecido los sapiens, los homo sapiens tal y como los conocemos. Porque yo creo que la revolución que se está viviendo, tal vez el problema que tiene es que existe un cierto grado de analfabetismo de todos nosotros, todos los ciudadanos respecto a ella, de la profundidad y lo que significa cambiar de era. Bueno, de hecho ustedes traen una antropóloga que sostiene que los seres humanos ya somos una especie de cyborgs, en términos que requerimos de devices electrónicos para funcionar. El cyborg, uno se imaginaba que era este personaje que iba a tener manos y piernas electrónicas, pero hoy día probablemente con el teléfono, que es una pieza potente de inteligencia artificial, hoy día forma parte casi de nuestro cuerpo, digamos. Bueno, yo creo que eso es muy interesante. Yo estoy convencido que somos cyborg, porque tenemos una envoltura tecnológica de la cual dependemos totalmente. Es decir, yo no tengo memoria, porque mi memoria está externalizada en el celular. Antes yo sabía mucho número de teléfono, y yo creo que le pasa a muchas personas. A todos nos pasa, claro. Y si no pierdes tu teléfono, quedas en blanco, quedas aislado, sí, absolutamente. Pero, por ejemplo, Waze, los choferes de taxi externalizaron sus cerebros, su memoria para saber calles a Waze. Hoy día ya no se sabe ninguna calle. De hecho, en Inglaterra hay un estudio muy interesante porque se midió el hipocampo del cerebro, que antes era muy hipertrofiado los choferes de taxi, y 5 años después de usar Waze ya tienen un hipocampo normal, no hipertrofiado, porque el cerebro va generando un proceso de modelación. Y aquello que tú no usas, el cerebro deja de cablearlo. O sea, yo me equivoco cuando no uso Waze y hago el esfuerzo por acordarme cómo llegar, ¿o no? Es que lo que va a lograr tú es externalizar totalmente esa función. A lo mejor no necesitas hacerla, pero ¿qué es lo que está generando eso? Está generando una externalización progresiva, claro, de todos los aspectos de tu vida: memoria, inteligencia. A futuro, cuando los autos sean autónomos, no va a manejar, no va a necesitar aprender idioma, porque va a estar todo traducido. Es decir, va a haber una suerte de flojera humana, porque la tecnología te va a resolver todo. Pero uno, desde una perspectiva bien siglo XX, pensaría que eso es terrible. O sea, eso tiene de bueno y de malo. Tiene de bueno porque finalmente la tecnología te ayuda a hacer mucho más cosas y te ayuda a resolver mucho más desafíos. Imagínate, yo siempre digo, mire, no está en discusión acá si vamos a usar la tecnología digital. No se hubiera podido descifrar el genoma humano. No se podría haber descubierto la partícula de Higgs, porque son 30 millones de colisiones en un segundo. Ningún cerebro la puede medir. No podría haber meteorología. No podrían aterrizar los aviones los días de bruma, de neblina, claro, porque aterrizan con sistemas de piloto robótico. Claro que no podrían funcionar los metros, no podríamos alimentar a los 7.500 millones de habitantes que tenemos. No está en discusión. Si el punto es que tenemos que también entender que esta tecnología tiene aspectos que pueden ser complejos y negativos, y que requieren de un pilotaje humano, que requieren de un pilotaje, entre comillas, democrático, porque hay problemas éticos y hay problemas, yo diría, de libertad, problemas de democracia, problemas que son más sustantivos que de los que a veces creemos que están jugándose. Como no tenemos tanto tiempo, elijamos una práctica. Hablemos de democracia. ¿Por qué está en peligro la democracia? La democracia está en peligro porque hoy día el mundo del futuro son los datos.
Ese es el poder del futuro. Los datos son lo que está cambiando la economía, lo que está generando la inteligencia artificial. Yo diría los datos y la inteligencia son los principales desafíos que tiene la humanidad a democratizar. Los datos hoy día se los entregamos gratis. Todos los seres humanos tenemos esta compulsión de construir una reputación digital, o sea, una identidad digital que es la que vale. Desde ahí se construye. Hoy día la economía del futuro va a ser una economía de la reputación. Uber, yo te evalúo, tú me evalúas, no necesitas Estado, no necesitas gobierno, pero a futuro las plataformas Uber van a ser para todo. Va a haber una crisis de los asalariados, porque antes las empresas, por un tema de costo de transacción, tenían un abogado, tenían un ingeniero, tenían un auditor. Hoy día esas personas van a estar en las plataformas y las van a necesitar solo y específicamente, y no van a necesitar contratadas. Pero ¿por qué esa gente está ahí? Esa gente está ahí, a pesar, muchas veces, como el caso de Uber, a pesar de que no tienen seguridad social, que no tienen salud, que no tienen AFP, que no tienen contrato de trabajo, que era la aspiración más sentida en el pasado. Esas personas hoy día más bien se sienten liberados. Pero transaron eso por libertad. Transaron eso por libertad. Entonces, no tengo jefe, pero tengo un jefe sí, brutal. Pero la inteligencia artificial va a demoler lo que llamamos el empleo, por todas estas razones, pero además porque la robótica va a reemplazar el 50% de los empleos en los próximos 20 años. Los médicos como yo no podemos competir. Un cáncer genera 20.000 billones de datos, ningún ser humano es capaz de procesarlo. Va a reemplazar arquitectos, va a reemplazar periodistas. Una máquina hoy día ya hace una nota más perfecta, mucho más rápida, mejor redactada, sin falta de ortografía que un periodista. Pero también estamos y eso significa que van a hacer los seres humanos con su tiempo libre, cómo se van a alimentar, de qué van a vivir esas personas. Y eso está implicando que la democracia no está reflexionando en estas cosas. Pero al mismo tiempo, tú tienes que las plataformas, yo decía, las plataformas tecnológicas, son cada vez más porosas, tienen cada vez más datos, saben todo acerca de nosotros, saben todo acerca de Nicolás Bertara, de Guido Girardi, qué es lo que hace, qué come. No, si supieran todo lo de Guido Girardi sería más peligroso. No, yo creo que saben todo. ¿Sí? Absolutamente todo. Tú sales a la calle y ellos ya te tienen registrado. Tú mandas un correo, ellos analizan cada correo, cada búsqueda que tú haces y te van y ellos es un hipercomputador, digamos. No hay un señor en Washington que está pensando. Claro, porque la vida hoy día se registra en la era digital. Entonces, cuando tú sabes todo de alguien, bueno, tú entonces también lo puedes predecir, lo puedes anticipar. Puedes establecer patrones de conducta ya. Ellos trabajan con neurociencia, con neurohacking, van directo a tu cerebro, son capaces de generarte emociones en tu cerebro. Pero pensemos además que para la democracia liberal humanista, que tenía que ver con que el ser humano siempre tenía la razón del punto de vista de qué consumir, por quién votar. Bueno, ¿qué pasa cuando estos algoritmos saben más que tú y te pueden intencionar una decisión en tu vida, como fue Cambridge Analytics, entre otras cosas? Entonces, la democracia ya, el liberal ya va, en cierta manera, va a darle un poder a algoritmos, y al futuro tú vas a tener asistentes virtuales que van a ser cada vez más. Por eso, tú vas a trabajar con un asistente virtual que tú vas a querer ir al cine y él va a saber cuál fila te gusta, va a querer viajar y va a saber qué asiento te gusta. Por lo tanto, eso ya pasa. Va a decidir por ti. Por lo tanto, la publicidad, como lo entendemos, va a desaparecer. Muchos retail van a desaparecer. Pero además, piensa una cosa. Hoy día estas plataformas son tan poderosas que son tan o más poderosas que estados completos. Y piensa, ¿quién está pensando el futuro? ¿Quién está construyendo y diseñando el futuro? Yo siento que la política, los estados, es global esto, están paralizados. ¿Quién está pensando el mundo que viene? Claro, pero una respuesta clásica a eso es estatizar el conocimiento o generar control sobre el conocimiento. Y como tú mismo lo planteas, eso resulta imposible. Es un albur, digamos. Claro, lo que pasa es que hay un control del conocimiento hoy día. Hay un control de las libertades. Claro, pero que no está en manos de... La privacidad se transformó en un accidente en la historia de la humanidad. Pero ¿quién tiene el poder? Como nunca en la historia, hoy día el poder está en manos de Facebook, de Google, de Amazon, de Microsoft. Que son superestados. Que son superestados, pero que son estados privados, son pequeños grupos de personas. Y están en manos de los chinos. Aquí hay una competencia. ¿Sí? No es todo el mundo que está ahí. Es también Baidu, es también Tencent, es también Alibaba, es Xiaomi. Hoy día la lucha en el mundo por los datos, por la inteligencia artificial está ahí. Si yo te digo, mira, la inteligencia artificial es lo que está transformando la sociedad, es el motor de la humanidad, de la transformación, porque es la inteligencia que genera la innovación. ¿Dónde está la inteligencia hoy día? ¿Quiénes están desarrollando inteligencia artificial?
Google, Facebook, los chinos. Entonces, los chinos, probablemente es un mundo que vemos poco, pero... Entonces, hoy día estas plataformas pueden terminar siendo una suerte de estado de bienestar paralelo. Pueden empezar a reemplazar la salud. Si tú tienes un cáncer a futuro, ¿dónde va a ir? Donde Google, que te lo va a resolver en minutos, o a un oncólogo que además puede que se demore en este tema de la medicina genética personalizada mucho tiempo. Y además se han hecho competir ya sistemas robóticos con médicos, y los sistemas robóticos son mucho más eficientes. Pero en ese sentido, que es tu especialidad, en términos de diagnóstico, en términos de decisión terapéutica, en todo. Yo creo en términos quirúrgicos. En todo. Yo creo que la robótica va a reemplazar al ser humano, al médico. Yo creo que los médicos vamos a terminar siendo asistentes de los robots muy rápidamente. O sea, ya un radiólogo hoy día no tiene ninguna capacidad de competir. Imagínate que tú tienes Watson, que es un robot de IBM, Watson, que tiene... hay 25 millones de publicaciones científicas de medicina publicada en 1970 a la fecha. Watson las puede leer en un segundo todas. Puede revisar todos los diagnósticos de rayos X, de resonancia, de escáner que se han tomado. Y buscar los match respecto los match, porque el ser humano trabaja de la misma manera. O sea, cuando yo... Claro, ahora... Yo tengo un algoritmo biológico... Bueno, pero senador, pongámoslo en castellano, porque lo que pasa es que es muy interesante lo que plantea. ¿Qué es lo que ocurre con un computador tipo Watson? Eventualmente una imagen radiológica muestra algo. Es capaz de ver, en la medida que tenga acceso, 2 millones de imágenes radiológicas idénticas. No, 1.000 millones. Bueno, da lo mismo, todas las que sea. Todas las que 2 millones para mí era mucho. Pero da lo mismo. Todas las que están pero el punto con eso, y además puede hacer el cruce respecto a cuáles fueron los diagnósticos y determinar cuál fue el diagnóstico más exitoso y por lo tanto generar automáticamente en minutos. Y cuando un médico mira una radiografía, ¿qué es lo que hace? Revisa todas las que él ha visto en el pasado, parecidas en su cabeza, y todo lo que ha leído respecto a esa determinada tipo de imagen que está ahí. Hace exactamente lo mismo. Entonces, es muy difícil competir. Es muy difícil competir porque nosotros, además, aquí viene la guerra de la inteligencia. ¿Quién va a ganar? Si la inteligencia es el motor del futuro, de la humanidad, del diseño, yo te digo, ya las plataformas como Facebook, Google son las que están haciendo el diseño del futuro. No lo están haciendo los gobiernos, no lo están haciendo los estados. Pero además estamos alimentando la inteligencia artificial con los mejores profesores del mundo. Los mejores expertos en neurociencia son llevados les pagan $1 millón, son los mejores programadores. En cambio, la inteligencia humana está dejada de lado, tiene la misma escuela, tiene la misma aula que hace 200 años, tiene profesores mal pagados, no tenemos ninguna posibilidad de competir. Entonces, también la externalización, el traspaso de poder a las máquinas va a ser cada vez mayor. Y eso significa también un ser humano cada vez más disminuido, por las mismas razones. Claro, cuando tú dices, yo tengo mi celular acá que tiene toda la memoria, yo te digo, bueno, son capacidades disminuidas para ti y aumentadas para el celular. Y hay una discusión ética que ya han planteado muchos, entre hechos Elon Musk, que ha planteado Nick Bostrom, que ha planteado el mismo Stephen Hawking, de que podemos generar una inteligencia artificial que puede superar la inteligencia humana. Y ahí sería el último invento que haríamos los seres humanos, porque para ahí en adelante es otro mundo. Entonces, y esto está asociado a que la fusión de la inteligencia artificial con la biotecnología está generando avances también de una profundidad, yo diría, impensada en el área biológica, y por eso que se habla hoy día de verdad de que el ser humano puede ser inmortal, de que ya hay un grupo de Google, que es Calico, que está trabajando en transformar la muerte en una enfermedad curable. Ya el líder de Google, que es Ray Kurzweil, que es el jefe de inteligencia artificial, que fundó la Singularity University, que es líder de Silicon Valley, dice ya que en el 2045 él va a poder traspasar tu memoria, tu conciencia, tu emoción en una máquina, y no solamente va a tener una inmortalidad biológica, sino que va a tener una inmortalidad porque la vida va a estar separada, se va a poder separar del cuerpo orgánico y la va a poder poner en una máquina. Eso ya no es ciencia ficción, ese es un mundo. Entonces, todo esto requiere decisiones éticas. Tú me decías, bueno, no hay que transformar en estatizar los datos, pero a lo mejor los datos deberían ser un bien público de toda la humanidad. Habría que democratizar los datos, porque que tenga los datos va a ser dueño de todo. Imagínate que ya solo esta empresa, Facebook, Google, Amazon, tienen $1.000 billones valoradas en bolsa. Son las 10, o sea, pueden hacer lo que quieran, se pueden meter, pero además tienen un poder político al controlar los datos incontrarrestables. ¿No estaremos viviendo también la posibilidad de una contrademocratización, cuando la democratización fue distribuir el poder, fue generar mayores niveles de igualdad,
¿Qué pasa cuando unos pocos tengan todo el poder y un poder de manipulación incontrarrestable? Vamos a tener que tener una neuroprotección porque actúan directamente en nuestro cerebro. Entonces, todos estos temas es un poco lo que queremos hablar en el Congreso del Futuro, que empieza hoy. 8 años se inaugura hoy día, o sea, hoy día empiezan, de hecho, Aire Fresco, nuestro programa que conduce Polo Ramírez, que llegó el triatlón, ¿no? Francisco Aravena va a conducir Aire Fresco desde el Congreso del Futuro. Y lo pueden seguir desde internet, congresofuturo.cl. El día sábado van a estar los Nobeles, una sesión muy interesante sobre la educación del siglo XXI. Y el día domingo termina con algo yo considero maravilloso, que es un Congreso del Futuro para niños y niñas, que es único a nivel mundial. Guido Girardi, senador Guido Girardi, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Nosotros nos vamos en unos minutos más. Volvemos con Hablemos en Off. Luego, ahora Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra en nuestra edición habitual de Hablemos en Off. Buenos días.